Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Qué alegría que nos estén acompañando la noche de hoy. Martes hicieron una hora de su tiempo para estar aquí para hablar de profesionalización. Me acompaña también Alberto González por acá y ambos vamos a acompañarlos a lo largo de esta noche, que esperamos que sea súper útil y productiva para ustedes. Antes de empezar, quiero comentarles que nosotros nos dedicamos a acompañar procesos de profesionalización desde el 2014. Eso es lo que hacemos. Somos una empresa de consultoría y asesoría en profesionalización de negocios. Y el webinar de hoy también es un poco para entender qué significa profesionalización, porque a veces es, bueno, pero ¿qué es eso? ¿De qué trata? ¿Con qué se come? ¿Eso me aplica? ¿No me aplica? ¿Será para mí? ¿No será para mí? Un poco de eso vamos a hablar esta noche. Y bueno, gracias por hacer espacio en sus agendas para acompañarnos a conversar acerca de este tema, que aparte nos encanta hablar de esto en todos los lugares, porque creemos en que las empresas pueden durar 100 años y el puente que deben cruzar para lograrlo es justamente la profesionalización. Y un poco de eso vamos a hablar en la noche de hoy. Bienvenido, Alberto. Ah, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Listo, genial. Buenas noches, gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar un poco de, bueno, de con qué se come la profesionalización, de qué se trata, por qué y por qué se llama profesionalizar. Entonces vamos a tratar esos puntos y que es nuestro principal servicio, es lo que hacemos, es como nosotros, es como Espabila te brinda servicio a sus clientes, así que vamos a hablar un poco de eso, bueno, y también obviamente vamos a pasar por los puntos que tocan y hacen posible la profesionalización. Así que muchísimas gracias por estar acá. Genial. Vamos a empezar hablando acerca de, bueno, cómo se come esto, porque una de las cosas que nos comentan ustedes a través de Pierina, que es la persona enlace de nuestras redes sociales y de nuestro WhatsApp, es, bueno, eso me aplica. O sea, muchas personas nos preguntan, yo quiero iniciar un negocio, ¿realmente yo puedo profesionalizar ese negocio empezando? Y bueno, decidimos hablar un poco acerca de los pasos que dan las empresas antes de profesionalizarse. Y quiero que vean el tema de tener una empresa como dos aspectos o dos fases por las que se pasa, ¿no? La primera es la etapa de la experimentación. Las personas que ven nuestro podcast, no sé si me quieren dar feedback, si alguno de los que están aquí conectados ven nuestro podcast, ya saben nuestras opiniones sobre el tema de los planes de negocio, sobre el tema de las proyecciones, y nosotros en la práctica hemos visto como casi, por no decir ningún plan de negocios, queda vivo, sobrevive al choque con el mercado. Entonces, ¿cuál es el approach o cuál es la filosofía con la que debemos entrar a un negocio? Bueno, la filosofía es experimentar. Nosotros no sabemos nada del negocio hasta que estamos ahí y tenemos ese choque con el mercado y hablamos con los clientes y tenemos un producto que no se vende o que se vende y a partir de ahí empezamos a tener información. Entonces, cuando una persona entra a un negocio eh, sin tener esta actitud abierta a aprender del mercado, es posible que no vea oportunidades. Cuando nosotros entramos a un negocio, y aún sé que es difícil, porque a veces uno quiere tener todo escrito y tener certezas, y les digo algo, lo que uno menos tiene cuando tiene negocios es certezas. Entonces, a veces intentamos encontrar esas certezas en los planes, pero la verdad es que nadie sabe cómo va a funcionar un negocio hasta que lo abre. Y de hecho, las grandes empresas del mundo empezaron vendiendo cosas que hoy no es lo que venden. Y lo que hizo que despegaran y que tuvieran éxito eran productos y procesos que ellos no pensaron en un principio que iban a generar ese éxito. Entonces, cuando ustedes inician un negocio, la actitud correcta con esto no es tener todo planificado y al detalle, sino estar abierto a experimentar y aprender del mercado. La gente que entra a los negocios con una perspectiva de aprendizaje gana mucho más que aquellos que tienen una idea rígida y fija de lo que va a pasar. Porque al fin y al cabo, algo que yo he aprendido en el tiempo es que en los negocios no sabemos lo que va a pasar. Uno quiere bajar ese estrés con cosas escritas, pero muchas veces no sabemos. Entonces, experimentar se logra decidiendo jugar y luego, cuando yo decida jugar, encontrar cómo ganar, experimentar a ver qué opciones tengo. Cuando estamos en este proceso, probamos todo. Y siempre les decimos a la gente, cuando empieza un negocio, es, mira, estás en el proceso es de experimentar y probar cosas. Y luego, la profesionalización es básicamente mejorar lo que descubriste que funciona. Entonces,
Una de las cosas que le decimos a la gente es, si estás en etapa de inicio, si estás en etapa de experimentación, date el espacio para aprender del mercado. No entres con esta actitud de yo lo sé todo, porque realmente nadie lo sabe, sino date ese espacio para aprender. Y ya luego hablamos de profesionalización, que se logra aplicando buenas prácticas. La profesionalización, ¿qué hace? Bueno, toma esas herramientas que existen desde hace muchos años, que han probado empresas similares del rubro, etcétera, y que han demostrado funcionar en la gestión diaria del negocio. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me toca profesionalizar, ya yo sé lo que funciona, ya yo sé quién es el cliente que me compra, ya yo sé el producto que funciona o el servicio que funciona, ya yo sé mi estrategia competitiva, ya yo sé cómo yo compito y gano en el mercado porque me he dado el espacio para aprender. Y lo que estamos haciendo entonces es, bueno, vamos a ordenar este caos, porque como ya le agarramos la vuelta a este proceso, entonces vamos a instaurarlo y vamos a mejorarlo y vamos a profundizarlo y vamos a lograr que el día a día de la empresa no sea caótico porque ya nosotros aprendimos a gestionar esta empresa. Entonces quiero que dividan, cuando vean el tema de negocios, dividan el proceso entre experimentar, que sean las primeras etapas del negocio. Mucha gente me dice, ¿cuánto tiempo tarda? No, no lo sé, porque depende mucho de cada negocio y de cada dueño qué tanto aprendizaje tiene y en qué tiempo. No es igual experimentar con una empresa como por ejemplo SpaceX, a experimentar con una empresa que se dedica a vender pan, ¿ok? No es lo mismo. Entonces no me pregunten tipo, ¿en cuánto tiempo hago eso? Mira, no sé porque depende de tu nivel de aprendizaje del mercado y de tu sector, porque además cada sector es distinto. Una de las cosas que siempre les vamos a decir, Alberto y yo, y en el equipo en general, en Espabilate, les vamos a recordar que no hay fórmulas mágicas para los negocios ni respuestas mágicas. Sé que uno quiere No hay buscar. certeza, ni hay preguntas, ni hay botones al cual dar. Por ahí Totalmente. estaban preguntando, bueno, ¿cómo hago en los commodities si los márgenes son tan bajos? Bueno, si no existieran empresas de commodity exitosas en el mundo. Sí se puede competir en todos los rubros, solo que no hay una fórmula única. Es decir, uno de los grandes desaciertos, errores, no sé cómo llamarlo, en el mercado venezolano con respecto a temas de negocio, es que hay ciertas personas que se dedican a dar certezas. En los negocios no hay certeza, gente, porque ningún negocio es igual a otro. Por eso no, aunque hay buenas prácticas y hay métodos que se aplican a la generalidad del negocio, los negocios tienen particularidades. Eso que comentaba Carla con respecto a, bueno, ¿cómo sabemos si estamos preparados para profesionalizar? Hay negocios que desde el primer momento emerge el tema, las alertas o las alarmas de la profesionalización. Es decir, descubren rápidamente cómo competir, descubren rápidamente cuál es su servicio, su producto ganador, y eso empuja a que la profesionalización pueda ser más rápido. En otros negocios tarda mucho más tiempo. De hecho, una de las cosas que ocurre comúnmente con nuestros clientes y en general en los negocios en Venezuela es que sí, hay un periodo, o tal vez si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, tal vez los negocios en Venezuela tardan en profesionalizarse un poco más, porque el empresario venezolano le cuesta mucho darse cuenta de lo que funciona, precisamente porque lo que funciona, para los que son padres me van a entender este ejemplo, lo que funciona en tu negocio, el producto o servicio que funciona en tu negocio, es como ese hijo buen estudiante que tú tienes, que es buen estudiante, que es aplicado, que llega temprano todos los días, que no te contesta, es ese muchacho por el cual tú no te preocupas. Esos son los productos y servicios que funcionan en los negocios. Pero ¿qué ocurre? Tú como padre, ¿por quién te preocupas? No te preocupas por él, te preocupas por el que está descarriado, por el que llega tarde, por el que no estudia, por el que sale de noche, por el que está con el desorden y la guachafa. Esos son los productos que no funcionan en las empresas. Y el ego del empresario pues trata de, bueno, voy a meterle corazón, voy a meterle empeño, voy a tratar de arreglar esto. Y eso es lo que dilata el darnos cuenta de qué es lo que está funcionando en un negocio o no. Por eso, y suscribo totalmente lo que comenta Carla, no hay un botón, no hay una fórmula mágica, tampoco hay un tiempo. Mira, ¿que cuántos años tengo que esperar para profesionalizar? Mira, puede ser 3 meses o puede ser muchos años. Va a depender mucho de estar atento a las señales y a descubrir qué es lo que realmente está funcionando y qué nos está haciendo competir en el mercado. Y del perfil del dueño, porque hay dueños que no quieren Correcto. profesionalizarse y eso es algo también que es Y súper eso válido. y es perfectamente válido. Ojo. Las marcas personales no se pueden profesionalizar, probablemente los negocios cuyos dueños ya se acostumbraron como a gestionar el negocio ellos por ellos mismos, es muy difícil que entre un proceso de profesionalización, pero vamos a avanzar en, bueno, ¿qué es esto? Porque sí hay algunas ideas que les trajimos, ¿ok?
Sí, no, lo que sí quiero que sepan es que con nosotros nunca van a encontrar respuestas mágicas de cómo vender más milagrosamente. Si es lo que están buscando, pues definitivamente por acá no es. Si ustedes quieren trabajar a largo plazo en sus negocios y quieren descubrir qué es lo que les funciona a ustedes, pues es un placer que estén aquí con nosotros el día de hoy. Entonces, bueno, ¿de qué trata este tema de la profesionalización? La profesionalización es el proceso en el que una empresa se estructura, es decir, se organiza y organiza su enfoque, sus procesos, sus personas, su información y rinden cuentas a estas personas para lograr que la empresa permanezca, gane y crezca. ¿Ok? Entonces es cómo yo organizo estos elementos para asegurar que la empresa permanezca, que la empresa gane y que la empresa crezca. Entonces, la profesionalización es un proceso que pasa por varias subetapas y que requiere de nosotros que vayamos dándole check como esas etapas para poder avanzar. Entonces, cuando hablamos de que una empresa permanezca, hablamos de asegurar la continuidad más allá de los dueños. Muchas empresas ustedes deben ver que tienen 20, 40 años y que están en manos totalmente de los dueños, muchas veces unos dueños que están ya cansados, ¿no? de este trabajo operativo y estos dueños no se pueden liberar porque en el segundo que se van, la empresa es un caos. Entonces, cuando pasamos por un proceso de profesionalización, lo que hacemos es lograr asegurar que esa empresa pueda permanecer, que esa empresa pueda funcionar más allá de los dueños. Eso no quiere decir que ustedes se van de sus negocios, quieren decir que probablemente van a tener un poco más de tiempo y energía para pensar. En mi experiencia, 10 años haciendo esto, he visto cómo los dueños que tienen más espacio para pensar, afrontan mucho mejor los retos por los que atraviesa una empresa en su vida normal. Sobre todo en un país como este, en un continente como este, con tantos cambios, más nos vale tener ese espacio para encontrar nuevas formas de resolver o afrontar las situaciones o afrontar los retos del mercado. Y cuando tenemos dueños que tienen esos espacios, lo hacen mucho mejor porque vienen frescos, ¿ok? Pueden pensar en el futuro de la empresa. Cuando hablamos de ganar, hablamos de asegurar la rentabilidad a corto y a largo plazo. Yo soy consultor financiero, sé el reto que es para las empresas asegurar la rentabilidad. Y para asegurar la rentabilidad a corto y a largo plazo debemos cumplir dos checks. Primero, debemos tener una estrategia competitiva que nos haga ganar, porque no gana el que está haciendo lo mismo que el resto. Esa gente no gana, se mantiene. Si usted quiere ganar, va a tener que hacer un poquito más de esfuerzo, y ese esfuerzo puede ser de pensamiento, puede ser de servicios, puede ser de costos, pero va a tener que hacer esfuerzos más que los otros para poder acceder a esa rentabilidad superior del mercado. No hay un botón que yo pueda apretar mágicamente y ganarle a mis competidores mañana haciendo una sola cosa. Voy a tener que dedicarle un poco más de tiempo. Y además, el segundo punto sobre ganar es hacer tracking a la rentabilidad, que ahí entra el tema de poder revisar el tema financiero y tener reportes que me levanten alarmas a tiempo. Porque lo que estamos viendo en la empresa venezolana es que nos tardamos mucho en ver la información y cuando ya nos damos cuenta de los números es bastante tarde. ¿Ok? Entonces, dos puntos requerimos para ganar. Uno, estrategia competitiva, ¿ok? Es decir, poder hacer algo en el mercado diferente o adicional o distinto. Y dos, poder tener reportes financieros que me den feedback para ayudarme cuenta de las cosas a tiempo. Y en tercer lugar, tenemos crecer, que es básicamente expandir o replicar la operación. Muchos dueños dicen, bueno, yo quiero crecer, pero si tengo este caos a esta escala, no me quiero imaginar el caos que voy a tener cuando crezca. Entonces, una de las cosas en las que nos ayuda la profesionalización es poder tener un crecimiento menos caótico, un poco más organizado y que me asegure que cuando crezca pueda mantener unos estándares. Porque otra cosa de las que se quejan los empresarios y también los consumidores es que esta empresa creció y ya quizás no me da el producto o el servicio que me daba antes. Entonces, para yo asegurar que esa empresa puede replicarse o expandirse, es importante que pueda profesionalizar. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es un poco acerca de cada uno de estos pasos, pero queremos validar cuántos de ustedes están trabajando en la organización, en el enfoque, en los procesos, en las personas y en la rendición de cuentas. Quiero que me cuenten también en qué parte están o qué checks tienen de estos elementos. ¿Cuántos de ustedes pueden irse de su negocio y ese negocio va a seguir funcionando? Quisiera tener un feedback. ¿Cuántos de ustedes pueden irse un mes de vacaciones y el negocio puede seguir funcionando? Con el teléfono apagado, por supuesto. Con el teléfono apagado. Importante, porque si nos vamos de vacaciones con el teléfono, no son vacaciones. Ah, Ok, a ver, 6 meses. como 6 meses. Ay, muy bien, me encanta. Medifarma, saludo. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? Estamos por aquí leyéndolo.
Oh, Olis. ok, ok, ok. Alguien está conversando, pero no escucho. Ok, Yo. Te hablo pasito porque aquí ya son la 1 de la mañana. ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este proceso. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a hablar punto por punto acerca de estos elementos. Entonces, ¿cómo yo logro la profesionalización? Ah, ya entendí, ya me fui. Ajá. ¿Cómo lograr esta profesionalización? Bueno, les traemos algunas herramientas para hacer eso. La primera es sobre permanecer. Cuando hablamos de permanecer, si yo quiero delegar mi negocio y que funcione como si yo estuviera allí, yo debo crear un enfoque y una medida desde la dirección para asegurar la permanencia, porque se supone que yo quiero que ese negocio funcione como si yo estuviera ahí. Y para lograr eso, yo tengo que definir cómo es que ese negocio debe funcionar según mis estándares. El tema de muchos dueños de negocios que no establecen esos estándares. Cuando yo estoy, los pedidos salen a tiempo, salen bien organizados, se factura correctamente, se hace una cobranza del 90%, el flujo de efectivo es sano, los márgenes de ganancia son buenos, los vendedores no dan condiciones quizás eh, que no sean favorables para la empresa. Entonces, esas listas de checks, nosotros creemos en contratar a gente de estas características o creemos en competir de esa manera. Cuando yo establezco los estándares que yo quiero que la empresa tenga, si yo no estoy, es más fácil alcanzar esos estándares. Y una cosa que nosotros empezamos a ver cuando acompañamos estos procesos de profesionalización es que esos estándares no están claros. El dueño los tiene en su mente y a veces ni siquiera esa misma persona los comprende. Entonces hay que hacer un proceso de sacar esa información de la mente de esos dueños. Traemos algunas herramientas entonces para trabajar en esto. Aquí súper pendiente también, Alberto, si quieres agregar algo, pero hablamos de que cuando yo quiero sacar esa información de la mente de estos dueños para poder entonces tener estos estándares que la empresa debe cumplir cuando yo no esté, hablamos de tener una cultura que yo quiero promover en la empresa, valores centrales, y esto me responde a preguntas como ¿cómo es nuestra gente? ¿Cómo nos comportamos? ¿En qué creemos? Y esto es súper relevante. Quizás al principio la gente dice, bueno, a mí lo que me interesa es que la persona que yo tenga aquí sepa armar la nave espacial. No, para que esta persona pueda permanecer en el tiempo y se quede contigo y se engrane bien con el resto del equipo, es importante que comparta cultura y valores, que es una cosa que las empresas piensan que tienen que hacer ya cuando están grandes. No, las empresas llegan a ser grandes porque hacen esto desde el principio, porque se ocupan de esto, porque se ocupan de contratar a la gente más allá de sus capacidades técnicas, se ocupan de entender qué tipo de personas quieren tener dentro de la empresa para hacer realidad lo que la empresa quiere lograr. Esta cultura también va de la mano con entender a dónde quiero llevar la empresa. Una de las cosas creo que es un reto que todo empresario debe tener como meta es lograr que cada empleado del negocio piense como él. Y una de las cosas que hay que hacer, el primer gran paso, y no lo puedo dar si no lo tengo claro yo, es a dónde yo quiero llevar esta empresa, cómo es el futuro que yo veo en esta empresa. O sea, a dónde lo quiero llevar para que todo el mundo pueda remar al mismo sitio. Y una de las cosas que también revisamos en la primera etapa de asesoría de profesionalización es sacar de la mente del dueño y a veces de los dueños, donde se complica más cuando hay más dueños, es ¿a dónde ustedes quieren llevar esta empresa? ¿Por qué iniciaron esta empresa? Porque a veces nos quedamos en el día a día y cuando nos quedamos en el día a día lo que hacemos es sobrevivir. Y una empresa que sobrevive por mucho tiempo se muere. Entonces, cuando hay un espíritu de la gente de claridad hacia dónde quieren ir, todo mejora. Y esta etapa tal vez es la que más tiempo lleva dentro del proceso, pero es importantísima y necesaria. Sin esta etapa no se puede hacer el resto. El resto de las etapas son relativamente técnicas. Esta es la etapa en donde, sobre todo cuando hay socios, o sobre todo cuando es una empresa que viene en sucesión, por ejemplo, es decir, que es una empresa familiar y los padres están entregando el negocio, por así decirlo. Esta es la etapa donde se alinea todo lo que se quiere y hacia dónde lo que técnicamente antiguamente se llamaba la visión, es decir, hacia dónde queremos dirigir esta empresa. Por eso que esta etapa es vital e importante porque esto es lo que le da cuerpo al resto. Sin esto, la cultura no va a ninguna parte. Sin esto, sin definir ese gran qué, pues la estructura no va a tener ningún sentido, o no va a ser sólida, va a poder cambiar en cualquier momento. Y sin esto tampoco vamos a poder ejecutar. Por eso es que esta etapa es fundamental, insisto, sobre todo si hay socios. Cuando es una sola persona, tal vez
esta etapa puede ser un poquito más expedita, bueno, porque es más sencillo trabajar obviamente con una persona. Pero cuando se trata de socios, pues esta etapa cobra muchísima importancia. Totalmente, totalmente. Además de el gran qué de a dónde quiero llevar esta empresa y que todo el mundo esté alineado con esa visión que yo tengo, hablamos un poco acerca de la estrategia. Que la estrategia, bueno, ustedes saben, los que nos ven en el podcast han escuchado un poco el tema, pero es un tema, un término que ha sido mal usado en todos lados. Que estrategia para vender más mágicamente mañana y hacerte millonario. O sea, vemos una cantidad de títulos locos, ¿no? Pero les recordamos que la estrategia es cómo la empresa compite y gana en el mercado. Ese es el concepto de estrategia en el mundo de la empresa. Y la estrategia, hay muchas cosas que debemos saber sobre esto. Estrategia es esa forma en la que yo gano dentro de mi sector y que mis competidores no pueden, no saben o no quieren copiarme, ¿sí? ¿Qué significa que yo gano en el mercado? Que los clientes me eligen y se quedan conmigo y que mis clientes no se van por precio. Porque uno, valoran mi oferta o dos, mis clientes son los que buscan precio bajo y yo tengo el precio más bajo del mercado. Se llama estrategia del precio más bajo, ¿no? Entonces, hay muchos términos sobre esto que se ha mal usado, pero quiero que se lleven esto. La estrategia es cómo la empresa compite y gana en el mercado. Todo lo demás es táctica. Importante que se lo lleven. Cuando la empresa tiene claridad de cómo compite, cuando la empresa sabe por qué gana, por qué su cliente le compra, lo elige, lo prefiere, entonces yo puedo hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, estructurar a la compañía para que esa empresa pueda mantener su estrategia competitiva. ¿Qué significa la estructura? Significa que, bueno, nos estamos organizando de cierta manera para competir y avanzar, tenemos procesos, tenemos información que nos permite asegurar mantener esa razón por la cual mi cliente me compra. Si mi cliente me compra a mí porque soy el más conveniente del mercado y ninguno de él le da los beneficios que yo tengo a la hora de hablar de conveniencia, entonces yo me estoy organizando para hacer realidad eso que yo le brindo al cliente, es la pregunta. Mucha gente nos dice, no, yo tengo el organigrama. El organigrama correcto es el que le funciona a tu empresa y hace que tu estrategia tenga sentido y se cumpla. La estructura no es un organigrama que nos copiamos de Google, porque ese organigrama lo mejor hace posible que otras empresas compitan y no la tuya. Entonces, ojo con estar buscando estructuras y procesos que yo me baje de Google y me los copie, porque es que yo no compito como compiten otras empresas y es importante que lo sepamos. Y la siguiente es la ejecución. ¿Cómo aseguramos que esta empresa está avanzando, que esta empresa no está en el mismo sitio en el que estaba hace un año, que esta empresa poco a poco va expandiendo sus capacidades, va dando pasos en el crecimiento de su mercado, en el crecimiento de su negocio, en llegar a otros clientes, etcétera? ¿Cómo aseguramos que esta empresa está avanzando? Y eso lo logramos a través de un sistema de rendición de cuentas. Entonces, cuando hablamos de permanecer, hablamos de pensar y trabajar en estos 5 elementos. Yo no puedo hablar de permanecer solo haciendo un proceso, porque una cosa es hacer el proceso y otra cosa es que la gente tenga claro por qué está haciendo lo que está haciendo, que es lo que también vemos que en muchas empresas falta. También puede pasar y cosas que vemos que el dueño quiere una cosa hoy, mañana otra, porque no se ha detenido a pensar realmente dónde ve la empresa a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Los empleados, el equipo de trabajo no termina sabiendo qué es prioridad, qué es importante y en qué cosas debemos enfocarnos, porque la persona que está a cargo de la empresa todos los días tiene una forma de ver distinta y eso no ayuda. Ojo con pensar que estar en un entorno caótico significa tener una visión caótica. Yo puedo saber a dónde quiero llevar mi empresa y cómo compito, por 20 años puedo tener ese mismo concepto claro, aunque el entorno se vuelva caótico. Y hay muchos ejemplos en este país que han hecho realidad esto y el ejemplo es Farmatodo, que ha mantenido su estrategia competitiva desde hace 106 años, no la ha cambiado. Eso de estar cambiando estrategia mañana y pasado mañana solamente lo hace la gente que no tiene claro cómo compite. La gente que sabe cómo compite, que lo descubrió, ojo, si no lo has descubierto no pasa nada, pero cuando una vez que tú lo descubres, tú no andas cambiando tu estrategia competitiva ni andas cambiando tus valores. Porque sabes que toda esa estructura y esa estrategia competitiva te funciona para permanecer. Entonces, permanecer se enfoca un poco en ver todas estas cosas. Es la parte más compleja y a la que la gente más le saca el cuerpo, porque esto requiere que yo piense a largo plazo y que yo establezca eso que quiero por 100 años. Como yo le digo a mis clientes, una vez que hacemos el trabajo, ¿tú estás cómodo con que esto se escriba en piedra y no se borre por 100 años? Si la gente me dice que sí, entonces, bueno, listo. Entonces, por esa razón, porque se queda escrito en piedras y no se cambia por 100 años, tengo que dedicarle tiempo para pensar. Yo no puedo esperar
que porque tuve un webinar de 1 hora con Espabilate, ya automáticamente yo tengo las respuestas. Esto toma tiempo porque requiere que la gente reflexione y a veces le sacamos mucho al cuerpo a reflexionar. Últimamente, con todo el caos de información, pensamos que quizás sentarse a pensar no tiene sentido y es de las cosas más importantes cuando uno tiene un negocio. Así que bueno, un poco esto es lo que se trabaja en el tema para permanecer. Quiero decirles que es la parte más importante porque da la base para el resto de los procesos, nos da claridad en lo que vamos a hacer. Luego hablamos de ganar. En ganar, que es profundizar en la estrategia, es hacer realidad la razón por la cual el cliente me compra, mantener esa realidad o esa razón por la que el cliente me compra. Ganar es entender cómo ganamos en el mercado y cómo convertimos la competitividad en rentabilidad. Porque bueno, yo tengo que ganar y dar valor al cliente y después tengo que yo poder retener un poquito de ese valor a través de ganancias, ¿no? Entonces, en ganar tenemos 2 puntos importantes que queremos que se lleven. El primero es entender un poco de la estrategia. Esto es algo que nosotros trabajamos a profundidad con nuestros clientes en el diplomado de gerencia de empresas, en la certificación de gerencia estratégica, en la asesoría de profesionalización, en las sesiones de alineación con equipos gerenciales. Le damos mucho, mucho, mucho enfoque a este tema, porque, como les comento, no se está hablando de esto, se está hablando de forma súper errada. La gente piensa que la estrategia es una meta. Entonces, si yo tengo una meta que O que es seguir un plan. o que es seguir un plan que es bastante peor, o sea que si yo tengo un plan claro de que yo mañana tengo que vender $20,000, eso ya automáticamente es una estrategia, y no, la estrategia es cómo yo voy a vender esos reales y cómo voy a ganar, no la meta en sí. He visto empresas gigantes hablando de que la estrategia es abrir una nueva fábrica, eso no es una estrategia. ¿Para qué estoy abriendo la fábrica? Puede ser parte de la estrategia que es, bueno, yo quiero fabricar, inundar el mercado para poder bajar mi costo unitario y tener el precio más bajo del mercado. Esa es la estrategia. Y el medio por el cual lo logro es abriendo una fábrica. Entonces hay mucha desinformación sobre este tema y nos preocupa. También destacar que la estrategia no es infalible. Es decir, la estrategia te va a hacer ganar algo, sí, te va a hacer ganar algo, pero también te va a hacer perder algo. Y esto es Total. algo que muchos empresarios no, a veces cuando analizan y ven lo que va a costar sostener esa estrategia, dicen, ah, pero es que yo quiero que esto me haga ganar, pero yo no quiero perder por aquí, no quiero que me cueste algo. Y la estrategia siempre te va a hacer ganar cuando la descubres, la que te funciona, la correcta, pero cuando te hace ganar también te va a hacer perder algo. Es decir, la estrategia implica sacrificio. Y esto es algo que por eso es que quizás, y sobre todo al empresario venezolano, le cuesta mucho definirla. Porque el empresario venezolano quiere ganar en todo, quiere ganar en todos lados. Yo quiero que todo, que esto Venderle a sea todo el perfecto, mundo que y que yo nadie de vender mis mucho, que competidores todo el no. mundo me prefiera, pagar poquitos impuestos y que todos mis empleados me quieran y que ganen poquito sueldo. No funciona así, gente. Cuando yo compito en el mercado, cuando yo descubro qué es lo que me hace valioso para frente a mis competidores y para mis consumidores, eso me va a costar algo. Es decir, cuando yo gano en un sitio, pierdo en otro. Y eso es importante que lo tengamos claro. Es más allá de perder, es sacrificio-recompensa. Yo hago un Correcto. sacrificio, pero una recompensa. Por ejemplo, bueno, si yo tengo la recompensa de vender mayores cantidades porque yo compito con el precio más bajo y de verdad soy el competidor con el precio más bajo, probablemente vaya a tener un sacrificio que es que mis márgenes van a ser muy bajos y voy a depender demasiado del volumen. En el segundo que hay una caída de volumen, yo voy a perder. Entonces piensen esto como sacrificios y recompensas, que además no es algo solo de estrategia en la vida. Uno hace sacrificios para obtener recompensas. Uno se hiperenfoca en una cosa y deja de hacer otra. Los jugadores de básquet, cuando se enfocan en desarrollar su musculatura y movimientos para ser buenos basquetbolistas, no pueden ser beisbolistas. Básicamente es un tema de yo voy a hacer este sacrificio para obtener una recompensa. Si en el caso de Espabilate, nosotros trabajamos con profesionalización de empresas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, ese es nuestro sacrificio y recompensa es la misma, porque nosotros no trabajamos con grandes empresas que no requieren profesionalización. Yo no puedo trabajar un proceso de profesionalización con Farmatodo, con Ron Santa Teresa, con, no sé, Polar, porque estas empresas ya están profesionalizadas. ¿Y cuál es mi sacrificio? Bueno, renunciar al tema de asesorar y hacer consultoría a estas empresas. Las acompañamos con formaciones, pero no con consultoría, que es lo que nosotros hacemos y es lo fundamental que hacemos en nuestro negocio. Yo no me puedo poner como que, bueno, yo voy a cambiar toda mi empresa para yo poder llegar a sentarme con estas grandes marcas. Pues no le doy algo que ellos requieran o necesiten. Entonces siempre piensen en
¿Cuál es el sacrificio que estoy haciendo y cuál es la recompensa que yo estoy obteniendo por competir de esta manera? ¿Ok? Importante destacar, por competir de esta manera. Bien, ahora vamos a seguir entonces con el tema estratégico. Cuando hablamos de estrategia, ya recuerden que la estrategia es cómo la empresa compite y gana en el mercado, es decir, porque sus clientes la prefieren a ella y no, los clientes no se van con otro. Esta estrategia competitiva hay unas preguntas que no debemos responder. ¿Cómo sabemos que estamos compitiendo? Porque yo puedo decir, yo estoy compitiendo porque soy la mejor. Eso no es una estrategia competitiva clara, ni es una razón clara por la cual la gente me va a comprar. Decir que soy el mejor es algo muy, bastante Objetivo. subjetivo, ¿no? Entonces, tengo que tener claridad. Bueno, mira, yo estoy compitiendo cuando tengo tanta parte del mercado, o esta gente me prefiere, o tengo clientes fidelizados. ¿Cómo lo mido? ¿Sí? Por otro lado, tenemos otras preguntas que debemos respondernos. ¿Dónde hay competir y dónde ganar? Y esto se refiere a espacio geográfico, a tipo de cliente, a canal de venta. O sea, cómo competir, dónde competir y ganar es esos espacios que yo quiero conquistar. Y para conquistarlos bien, pues tengo que dejar de lado otras cosas. Si yo quiero ser una buena pareja para alguien, probablemente tenga que enfocarme solo en una pareja y no tener cuatro, ¿verdad? Qué mal chiste. Pero una de las cosas que debemos elegir es eso, dónde competir y ganar. Luego también debemos respondernos cómo compito, es decir, cómo yo hago que ese segmento de cliente o segmento geográfico en el que yo quiero conquistar me elija a mí por encima de mis competidores a largo plazo, porque a veces la gente quiere, gente que no compite en precio, por ejemplo, sino que compite con otros valores como, no sé, rapidez, conveniencia, atención, postventa. Hay muchas formas de competir y no hay una lista que yo pueda copiarme, ¿no? Porque depende mucho de mi sector. Yo lo que hago es entender esa razón por la que mis clientes se acercan a mí por siempre, no momentáneamente. Les decía que si yo bajo el precio, yo no compito en precio, probablemente lo que haga es que momentáneamente clientes que no son mis clientes vengan y en el segundo que mi precio suba, porque quito el descuento, ya esos clientes dejan de venir. Entonces es importante cómo compito y gano, es cuál es esa razón, esa política base, esa guía base por la cual mis clientes se quedan conmigo a largo plazo. Luego, ¿qué decisiones y acciones nos hacen ganar? Es decir, qué cosas que nosotros hacemos en el día a día hacen que los clientes se queden con nosotros. Y la última pregunta es qué capacidades nos hacen ganar, es decir, qué tipo de activos, qué tipo de acciones a largo plazo debemos tomar para hacer que la empresa siga compitiendo en ese largo plazo. Cuando hablamos de capacidades, hablamos más de activos, estos pueden ser tangibles, intangibles. Vemos que a lo mejor construir la fábrica más grande en todo el país puede hacernos ganar porque nos puede soportar la estrategia. Hay otras empresas que se enfocan en su posicionamiento de marca a largo plazo, que otra cosa, la gente habla de posicionamiento de marca y realmente eso se logra en muchos años. Otros se apalancan en desarrollar eh, relaciones con proveedores a largo plazo, firman contratos de exclusividad, etcétera. ¿Qué capacidades son cosas que yo mantengo a largo plazo y profundizo para que mi estrategia se haga realidad? Las capacidades no se construyen en un día. Siempre le digo a la gente que las cosas importantes toman tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de Farmatodo, el CENIS tomó 30 años en terminarse y siguen trabajándolo y tomó muchos millones de dólares. Entonces, la gente piensa que, ay, construir capacidades es mañana tener una cuenta de Instagram, muy lejos de la realidad, porque aparte ni siquiera eso es tuyo, ¿no? Ni siquiera la cuenta de Instagram te pertenece. Entonces, importante que esto es algo que se desarrolla a largo plazo. Las cosas importantes toman tiempo. Yo sé que las redes sociales nos han hecho pensar que todo puede ser inmediato, pero la verdad es que no es así. Y recuerden que la estrategia también implica analizar y establecer qué no hacemos, o sea, renuncias, lo que le decía Alberto, renuncias por tener algún beneficio. Entonces, ¿qué no hacemos para poder profundizar en lo que sí hacemos bien y en dónde ganamos? Esto no es un tema de hacer muchas cosas bien, es hacer una cosa bien y hacerla mejor que los demás. Recuerden que la estrategia está mucho en la especialización también y en la rentabilidad es el mejor amigo de la especialización. Perfecto. Entonces, eso es un poco acerca de ganar. Pero el segundo paso que yo les explicaba sobre ganar, no es solamente ganar en el mercado, hay que asegurar que todo esto termine en mi bolsillo, ¿no? También, porque los negocios se hicieron para generar rentabilidad a sus dueños. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos ganando y que se está reflejando en la rentabilidad? Porque yo tengo que ganar, sí, tengo que ganar en el mercado y tengo que reganar también en el bolsillo. Y la única forma de yo poder saber si estoy ganando o no es a través de la gestión financiera y el análisis.
Es decir, poder tener información financiera a través de los estados financieros reales e indicadores financieros. Si ustedes me dicen a mí, Carla, yo compito en el mercado y ustedes no me muestran el dato que avala eso, probablemente no estamos compitiendo. Entonces, no es solo competir en el mercado, no es solo ganar, porque veo mucha gente que ellos piensan que están compitiendo por bajar los márgenes. Realmente yo siempre digo, o sea, eso, bajar los márgenes por bajarlos no requiere ningún tipo de cerebro, cualquiera puede bajar los márgenes. Ganar bajando los márgenes o ganar bajando los márgenes porque yo gané eficiencia interna y yo puedo bajar el precio y tener un margen sano, eso sí requiere esfuerzo. Entonces, aquí tenemos que trabajar en competir, ganar y que eso se convierta en rentabilidad para el negocio, porque recuerden que en Venezuela no hay crédito y el único motor de crecimiento en Venezuela son las utilidades de la empresa. Si la empresa no tiene la capacidad de generar su propio motor de crecimiento, que son las utilidades, probablemente no va a poder crecer. Entonces, importante que entendamos que no es solo vender, una frase que yo siempre digo que la empresa no gana cuando vende, gana cuando retiene, es decir, cuando tiene utilidad. Utilidad neta es lo que la empresa retiene de todo lo que vendió. Entonces, una empresa gana cuando retiene. Si usted, y hay mucha gente que dice, no, que yo vendo 50 millones de dólares. Bueno, puede que le esté yendo mal igual, porque si usted vende 50 millones de dólares, pero tiene una utilidad de $1,000, usted no está haciendo nada. Entonces, no me interesa tanto la venta, sí, en parte, pero no totalmente, porque una empresa no gana cuando vende, gana cuando retiene. Y todas estas cosas se ven en los estados financieros. Por eso es que cuando hablamos de ganar, hablamos de, uno, ganar en el mercado y dos, ganar para la empresa. Yo gano en el mercado cuando compito, gano para la empresa cuando me aseguro que hay unos márgenes sanos y que la empresa retiene. Y eso solamente lo veo con estados financieros. Y por último, hablamos de crecer, que crecer es entender la mejor opción para expandir la operación de forma rentable. Cuando hablamos de crecer, hablamos un poco de cómo yo expando las capacidades del negocio y cómo yo gano aún en la expansión. Porque nos estamos encontrando muchas empresas que crecen y cuando crecen pierden rentabilidad y pierden ese motor económico porque crecen como un tumor. ¿Qué significa crecer como un tumor? Bueno, que yo crezco en ventas y me lleno de un montón de estructura, me lleno de clientes que no pagan, de líneas de negocios no rentables, me hago cada vez más grande porque para vender esa cantidad de dinero necesito más estructura y cuando me doy cuenta resulta que yo crecí muchísimo, pero eso no se reflejó en la rentabilidad. Ese crecimiento no es lo que queremos. Y la profesionalización nos ayuda un poco a entender cuál es la mejor opción para expandir la operación, pero de forma rentable y sostenible en el tiempo, porque no se vale que yo crezca y que yo aspire. Eso es una falacia, eso no funciona, gente. La gente que dice, no, yo voy a crecer para ser rentable. No, usted tiene que ser rentable desde pequeño, porque si usted no es rentable desde pequeño, cuando crezca lo que va a hacer es menos rentable, no más rentable. ¿Sí? Recuerda que Entonces cuando yo se primero crece se crezco abajo. replica lo bueno y lo malo. Totalmente. Cuando yo crezco se replica el éxito, pero también se replica el caos, el desorden, el fracaso. Si yo en una operación pequeña no logro la rentabilidad, que es fácil de gestionar, mucho menos lo voy a lograr cuando soy grande, ¿no? Entonces, siempre hablamos de que crecer cuando el negocio haya demostrado rentabilidad, no crecer para alcanzar rentabilidad. Esa fórmula muy pocas veces funciona. Entonces, bueno, para finalizar esto, quiero validar, Alberto, ¿tienes algo que aportar al... No, no, adelante, adelante. ¿Cómo te acompañamos? ¿Cómo llevamos esto a la práctica desde Espabilate Consulting Group? Bueno, esto es para ti si tienes una empresa mediana en pleno crecimiento, una empresa familiar, una empresa en caos. Si te puedes sentir identificado con alguno de estos elementos, si quieres organizar y estructurar el negocio para asegurar la permanencia, la rentabilidad y el crecimiento, si quieres estructurar la empresa para que pueda funcionar sin ti en el futuro o que tú puedas tener más espacio para pensar, entonces lo que podemos recomendarte es nuestra asesoría de profesionalización. Nuestra asesoría de profesionalización es un proceso de acompañamiento para estructurar y organizar el negocio y ya saben para qué, para crecer, para ganar, para asegurar la permanencia. Son esos tres elementos que trabajamos cuando hablamos de procesos de profesionalización, un poco lo que ya les contamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hacemos en esa asesoría? La primera es estrategia. Revisamos aquí la competitividad, hacemos un análisis del negocio, también hacemos alineación de los socios. Una de las cosas que hemos descubierto en asesoría cuando hay socios es que pasamos 20 años en una sociedad y estamos viendo para lugares distintos. Entonces la empresa no termina de despegar, no termina de crecer, no termina de profesionalizarse, porque lo primero que debería estar claro, que es lo que empezamos, por donde empezamos este webinar, que era tener claridad de cómo quiero que se vea esa empresa, los socios no estamos de acuerdo.
Entonces es difícil porque no estamos remando al mismo sitio, sino que tenemos quizás capacidades y energía dividida y por lo cual la empresa no termina de despegar. Entonces, una de las cosas que trabajamos en esa primera etapa es eso, estrategia. Luego revisamos la etapa de estructura, que hablamos de procesos, personas, indicadores, reportes, evaluación de personas. Hablamos ya de lo tangible, de qué es lo que la empresa hace bien, lo descubrimos arriba, luego abajo, bueno, quién lo hace, cómo lo aseguro, qué actividades debemos hacer para asegurar yo competir, cómo mido las cosas, cómo yo mido que la empresa está bien, cómo yo aseguro tener la información que requiero a tiempo como dueño a través de reportes y cómo estructuro a esas personas es lo que revisamos en este punto número 2, que es estructura. Y la tercera etapa, que son áreas claves, aquí revisamos áreas claves y ejecución, aquí revisamos finanzas, mercadeo y rendición de cuentas. Son las cosas que revisamos en esta tercera etapa. Este acompañamiento es solo para dueños de negocio y su equipo gerencial, ¿ok? Aquí tenemos para dueños con empresas medianas en crecimiento, para socios con empresas familiares y para empresas en caos o desorganización. Los que sientan que la empresa está creciendo mucho y se me está saliendo de control, no la controlo, este servicio de asesoría es para ustedes. Este servicio tiene una duración aproximada de 4 meses, pero depende muchísimo de el nivel de compromiso. No vamos a hablar de compromiso, sino el nivel de enfoque que tenga el dueño y el equipo gerencial para ejecutar las tareas que hay que ejecutar, porque esto es un acompañamiento bajo el formato de asesoría o bajo el esquema de asesoría. ¿De qué trata esto? Bueno, de que nos reunimos semana a semana para conversar, revisar las cosas que hay que hacer en cada etapa, porque cada una de estas etapas viene acompañado con un cuaderno de trabajo. Todas las cosas que se van conversando quedan escritas para su revisión. Hay unas acciones que hay que tomar antes de la siguiente reunión. Entonces, es un acompañamiento en el que estamos contigo semana a semana a través de herramientas, acciones concretas, que te permiten avanzar. Muchas de las cosas que nos dicen empresarios que hemos acompañado es que, bueno, a veces uno requiere esta persona que te acompañe y que te haga un poquito te dé un poquito de empuje, porque uno cuando es dueño no tiene nada, no tiene un jefe que lo esté empujando. Si uno no se empuja a sí mismo, a veces las cosas no se dan. Entonces hacemos este papel como de junta directiva externa y de equipo que te acompaña para que asegures la mejora, porque a veces cuando uno deja las cosas que vayan por su cauce, la empresa no mejora y no avanza. Entonces, nada, si te sientes identificado un poco con esto, esta asesoría de profesionalización es para ti. Abarcamos todas estas áreas que ya hablamos anteriormente. Y quiero compartirles algunos números de nuestra asesoría. 27 procesos de profesionalización culminados durante el 2023. Esto fue solo el 2023. 89% de las personas o de los dueños lograron los objetivos establecidos al inicio del proceso. Nosotros en Espabilate tenemos varios servicios de asesoría. Alberto, asesoría de comercialización, yo tengo servicio de asesoría y consultoría financiera. Y aquí hablamos exclusivamente de este proceso de profesionalización en el que tocamos los temas que ya les comentamos, ¿ok? Son proyectos, son procesos a mediano plazo, toman 4 meses, algunos más, depende del nivel de enfoque que tenga el equipo con esto. Pero sí, en el año pasado este fue nuestro número. Acompañamos a empresas de los sectores varios y diversos. Mucha gente piensa, no, bueno, pero esto me aplica a mí. Realmente la filosofía o los principios son los mismos en todos los negocios, lo que cambian son elementos específicos o herramientas claves. Quizás, por ejemplo, una empresa de retail tiene que dedicarse mucho al tema de flujo efectivo, mientras que las empresas de agrícolas va a revisar mucho más el tema de créditos y de recuperación del crédito porque tiene unos tiempos distintos. Pero los pilares del negocio son los mismos. O sea, los pilares o los fundamentos básicos son los mismos, solamente que cambian las herramientas específicas, pero nos adaptamos a todas ellas. Hemos trabajado con sector agrícola, alimentos, químicos, servicios, cuidado personal, restauración, farmacéutico, distribución y muchas fábricas también. 94% de nuestros clientes confirman que nuestras herramientas, metodologías y procesos son prácticos, adaptados al contexto actual, que para nuestros clientes es muy importante que no estemos hablando en lenguaje chino, que estemos diciendo cosas que no se adaptan a el país, herramientas complejas. Nosotros tenemos una filosofía de hacer simple siempre todo, es nuestra filosofía que nos guía en Espabilate y por eso trabajamos en que todas las cosas sean prácticas y adaptadas al contexto actual. Porque creemos que ya una empresa es demasiado compleja como para complejizarla metiendo herramientas más que dificultan la operatividad diaria o que llenan a la gente de mucho trabajo extra. Entonces, nos trabajamos en que sean prácticos y adaptados al contexto actual. Y el 91% de todos nuestros clientes confirman que usamos un lenguaje práctico y sencillo.
Les quiero comentar que si quieren empezar un proceso de asesoría, estamos a la orden. Si quieren alinear a su equipo y formar a su equipo, estamos súper a la orden. Tenemos el diplomado de gerencia de empresas que inicia el 22 de marzo. Creo que quedan solo 4 cupos. Y tenemos el diplomado de gerencia de empresas online que empieza en abril. ¿Ok? Tenemos la edición de Caracas y la edición online. Y si quieren información sobre nuestros servicios o quieren contactarnos, ¿qué cosas quiero que sepan antes de que se vayan para poder saber si ustedes sería útil para ustedes o recomendable para ustedes la asesoría de profesionalización? El primer paso y el único paso que tienen que dar es agendar una llamada preliminar. Ustedes nos van a escribir, déjenme enviarles este link, ponerle este link por el chat. Nos van a escribir este link directo. Pueden abrirlo desde su teléfono, ¿ok? Y nos escriben y agendan una llamada preliminar. Ustedes al agendar una llamada preliminar, lo que vamos a hacer es que vamos a conversar sobre su caso, les vamos a hacer algunas preguntas, vamos a entender un poco su negocio y vamos a poder hacerles una recomendación. Hay muchos clientes que nos contactan y le hacemos recomendaciones de servicios ya específicos, asesoría de finanzas, asesoría de comercialización, asesoría de organización y estructura. Pero entonces solamente lo vamos a poder saber si ustedes agendan una llamada preliminar. La llamada preliminar es gratuita, tiene una duración de 15 minutos. Lo único que tienen que hacer es escribir el chat. No sé si Pierina puedes tenerlo también, copiarlo y pegarlo también por allí. Pierina los va a agendar para ya tener esa llamada. Vamos a conversar y le vamos a poder hacer una recomendación adaptada a su caso particular. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el espacio de preguntas, así que voy a leer por acá. ¿Ustedes viajan hasta la ciudad o todo es online? Pregunta Luis. Luis, nosotros atendemos clientes presencial en Caracas y algunos clientes también desean o necesitan que nos acerquemos a la ciudad. Todo va a depender de la logística que requiera la empresa, ¿ok? Normalmente cuando tenemos que viajar para asesoría, nos dedicamos un día completo a revisar más cosas porque probablemente no nos veamos hasta cierto tiempo después. Entonces, depende mucho de tu caso. Entonces, Luis, mi recomendación es que agendes una llamada que, como te comento, tiene una duración de 15 a 20 minutos, podemos conversar y te hacemos unas preguntas y te hacemos alguna recomendación. Me dice por aquí Pierina, que no es Pierina, ¿qué sugieres para negocios pequeños? Yo te sugiero que tomes un programa de formación antes. O sea, si tienes un negocio pequeño, la formación, por ejemplo, el diplomado, te va a ayudar a que tú mismo puedas meter incluir en tu negocio algunas buenas prácticas que enseñamos por allí. Nosotros sí acompañamos negocios, pero cuando se trata de corporación, es decir, que una empresa va a abrir, una empresa que ya existe va a abrir una nueva línea de negocio, entonces acompañamos. Pero normalmente cuando un negocio está de cero, Alberto se dedica al tema de investigación de mercado también, que te da información, estudio de factibilidad, que te da información previa, pero no te aplica consultoría ni te aplica específicamente asesoría de profesionalización. Hay opciones, entonces mi recomendación es que agendes una llamada preliminar, en este caso con Alberto, para ver qué opción tienes según tu caso. Eso me pasa en mi empresa como droguería, José. Hemos trabajado con muchas empresas del sector farmacéutico y droguería últimamente y lo entendemos. Quisiera la información sobre la consultoría. Ahí te dejamos un link para que vayas directo a agendar tu llamada preliminar, así que te esperamos en la llamada preliminar. Qué bueno que tocan lo de Instagram. Qué explicación tan sustanciosa y bien fundamentada. Perfecto. Necesito que ustedes estén en mi empresa. Bueno, agenda una llamada preliminar y con mucho gusto te vamos a acompañar. Grupo Cregi dice en el clavo, mi empresa compite por precio y debo profesionalizar, pero mantener los costos al mínimo. Correcto. Estoy frustrada en el día a día. Quiero un norte para crecer sin perseguir el caos o proseguir el caos. Pasa mucho. Por eso es que antes de crecer hay que organizar la casa, porque si no, el caos lo que pasa es que se hace más grande y no es lo que queremos. Mi negocio ha tenido un buen crecimiento y ya me está pidiendo de que cree departamentos bien definidos, pero no tengo las herramientas para poder organizarlo. Más allá de departamentos, Grupo Craig es estructura. Y nosotros nos enfocamos mucho en Espabilate en las necesidades o los objetivos que tienes que lograr o las cosas que se tienen que hacer. Y después vemos los departamentos, porque si empezamos a abrir departamentos, muchas empresas empiezan a meter gente solo para tratar de suplir el caos con más gente. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes un caos de 2 personas y metes 10, el caos se hace más grande. Por eso no Hay, trabajamos.
Lo que sí Adelante. aseguramos es que las funciones se cumplan, es decir, que las funciones Correcto. estén bien delimitadas, que haya responsabilidades bien establecidas y que las funciones se cumplan. La estructura viene luego, es decir, no tiene ningún sentido colocar cajas con nombres si la función, si la responsabilidad y las funciones no están bien asignadas y si no contribuyen a ese gran qué, al objetivo del negocio. Entonces, más allá de preocuparnos por el organigrama, nos preocupamos porque las funciones estén bien delimitadas y que estos procesos contribuyan con el logro de la organización. Después vendrá el maquillaje, que es el organigrama. La cajita, Exacto, meter la cajita. El tema es que muchas empresas piensan que la caja es más importante correcto. y Por eso realmente no lo nos importante es que enfocamos en se eso. cumplan, ¿sí? Vamos a ver, aquí me dicen, ayúdanos con el proceso de selección de equipo. Nosotros ayudamos con la estructura y entender qué es lo que la empresa necesita en cuanto a funciones, enfoque clave e indicadores por áreas. También tenemos una herramienta dentro del proceso de profesionalización que se llama evaluador de personas, que lo que hacemos es, quedamos junto con la empresa, descubrimos cuáles son las cosas que tenemos que medir para asegurar contratar a la gente correcta. Ahora, nosotros no somos una empresa de headhunting ni somos una empresa de talento humano, por lo que nosotros no nos encargamos de buscar personal, no es nuestra área. Si es en Caracas, puedo viajar, perfecto, Luis, te esperamos por acá. ¿En el diplomado está toda la información que se da en las asesorías? No. En el diplomado hay información amplia de negocios, pero para nada es comparable con una asesoría que es personalizada. ¿Cuáles son sus costos? Pregunta Verónica. Verónica, si agendas una llamada preliminar o escribes al WhatsApp, con mucho gusto podemos agendar la llamada y te puede enviar Pierina información a detalle sobre el precio de la asesoría de profesionalización, que es lo que estamos tocando en este webinar. Costo del diplomado, puedes escribir también al link que te dejamos por acá y con muchísimo gusto les voy a volver a dejar el link, Pierina, si se lo puedes dejar otra vez, para que puedan solamente dar clic allí y llegan directo al link y pueden conversar y hacer sus preguntas. En caso de crecimiento de nuevas sucursales, ¿pueden ayudar? Sí, en el caso de crecimientos podemos ayudar. ¿Por qué? Porque ya existe un modelo que está aprobado y podemos entender qué es lo que requiere la empresa. Anthony me pregunta, bueno, me imagino que es la misma ya. Joseph me dice, ¿existe diferencia entre el diplomado de gerencia empresa y de gerencia estratégica? Sí, Joseph, la diferencia es la duración y el contenido. El diplomado tiene una duración de 3 meses y la certificación es solamente 2 días. Entonces, como comprenderás, no es para nada equiparable. En el diplomado hay muchas herramientas muy específicas de negocios de cada área, herramientas de mercadeo, de estrategia, de branding, de operaciones, de talento humano, del área legal, de finanzas. Y cada módulo hay información a profundidad de cada área. Mientras que en la certificación de gerencia solamente es temas de estrategia y gestión de equipos e indicadores. Solo los elementos claves que cualquier gerente requiere para gerenciar y gestionar, valga la redundancia, su equipo y sus procesos. No es comparable. Las asesorías son por cuánto tiempo. Les comenté que pueden durar 4 meses, 3 meses y medio, depende del nivel de enfoque del equipo con las acciones que hay que tomar. Hay empresas que se han tardado 3 meses, hay empresas que se han tardado 6, pero depende mucho de la empresa, no de nosotros, porque nosotros tenemos nuestro proceso de revisión y acompañamiento semanal y cada herramienta y cada etapa puede estar o puede desarrollarse en un mes. Pero si el equipo, por ejemplo, cancela las reuniones, las dilata, no cumple con las funciones, este proceso puede tomar más tiempo. Entonces, el tiempo depende de la empresa y el nivel de enfoque que tenga en el proceso de profesionalización, no específicamente de nosotros, porque nosotros tenemos ya el proceso establecido. Hace poco contactamos sobre mi negocio en base a lo que hablamos. ¿Qué me recomiendas? Eh, 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 em, Realmente creo que tu negocio necesita resolver algunos temas antes de ir a un proceso de profesionalización. Gracias, dice Verónica. Perfecto, Verónica. Te esperamos en la llamada preliminar. Este video se puede ver la grabación porque estuve conectado de manera intermitente. Creo que sí lo vamos a poder subir específicamente para los usuarios en YouTube. Una duda, montar nuevas sucursales porque la inicial función es válido. Hay que entender por qué no funcionó. Anthony, no te puedo, sería muy irresponsable de mi parte darte una respuesta sin conocer el caso. Miren, cuando así funcionó, no es que no funcionó. Ah, funcionó, yo escuché que no, yo leí mal, perdón, Anthony. Funcionó también, sería muy irresponsable de mi parte darte una respuesta sin saber el caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor funcionó en un contexto específico de mercado. Entonces, en una llamada o en una sesión podemos revisar todos los checks para validar esto, ¿sí? No podría decírtelo como que, bueno, si funcionó aquí, funciona en la China, no necesariamente.
Perfecto. Sí, sí, o sea, de entrada tienes una buena parte del trabajo hecho porque funcionó, ¿sí? Pero hay que ver por qué. Porque otra vez, si el mercado en otro lado es distinto, probablemente hay que revisarlo. Aquí está el link, lo ha puesto Pierina varias veces. ¿Hay alguna pregunta en la que podamos ayudar? Aquí dice René, gracias René este comentario. Me permito recomendar a aquellos que están interesados o tienen dudas en el diplomado, les invito a que llamen, se inscriban, allá encontrarán todas las respuestas de sus inquietudes o debilidades y nichos de mercado. Yo lo realicé en el último trimestre del 2023, cuando terminé mi forma de hacer negocios, comenzó a ser más profesional. Pero muchísimas gracias. Para resolver esas dudas, ¿qué asesoría debo tomar? Anthony, te recomiendo es que agendes una llamada preliminar. Recuerden, las llamadas preliminares son el primer paso para tomar cualquier tipo de asesoría. Entonces, en la llamada preliminar, ustedes nos cuentan sus casos, le hacemos preguntas sobre su negocio. La llamada preliminar es gratuita. Eso quiere decir que van a tener un espacio de 15 a 20 minutos para poder conversar y nosotros poder entender de una gran forma o a detalle el negocio y cuál es su necesidad, que probablemente por un chat de Zoom no podamos entender o hacer las preguntas que requerimos hacer. Entonces, mi recomendación, nuevamente les cuento, agenden una llamada preliminar y con muchísimo gusto les vamos a atender. Luis, cada vez que estoy con ustedes siguen marcando diferencia con conocimientos. Gracias. Espero su llamada. Genial, Luis. Será un gusto conversar contigo acerca de tu negocio y poder ayudarte. Creo que esta consultoría le queda a nuestra empresa como anillo al dedo. Empresa familiar heredada de padres que la fundaron hace 47 años. Genial, Milú. Te esperamos también en una llamada preliminar para conocer el caso. Si no hay más preguntas, los vamos a dejar hasta aquí para no seguirle quitando un poco de tiempo. Gracias por hacer espacio en sus agendas para acompañarnos la noche de hoy. Ha sido un súper placer tenerlos. Esperamos que se lleven mayor claridad sobre qué es un proceso de profesionalización, que se lleven claridad de si les toca o no les toca, que se lleven claridad sobre qué áreas abarca la profesionalización y algunas herramientas, porque en la medida que hicimos el webinar dejamos algunas preguntas y algunas herramientas que espero que usen independientemente de lo que hagan luego, que por lo menos esas preguntas se la puedan hacer. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto por aquí de mi parte. Carla Mari Hernández. Por aquí me dicen gracias a ustedes, nos vemos en la llamada. Genial, José Gregorio, un gusto. Y bueno, Alberto también quiere comentar algunas cosas y terminamos. Bien. Muchísimas gracias por estar acá. Esto va a quedar grabado, lo van a poder ver nuevamente si les quedó alguna duda sobre los puntos tratados, lo van a poder ver en YouTube. Dentro de un rato va a estar arriba, así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Ahí en la mensajería tienen el link para que puedan agendar la llamada y contestar su duda, así que muchísimas gracias otra vez nuevamente.